Mikhail Bakhtin, este hombre que ven en la pantalla, fue un profesor ruso que estudió la lengua. Hizo muchos aportes a la lingüística y uno de los más importantes fue el concepto de géneros discursivos. Dicho así suena un poco difícil, ¿no? Pero absolutamente todas las personas los utilizamos a diario inconscientemente. Para comenzar, ¿qué son los géneros discursivos? Los géneros discursivos son formas de organizar el lenguaje que permanecen más o menos estables en el tiempo. Estas producciones o construcciones de palabras pueden ser escritas u orales. Por ejemplo, un saludo, un apunte de clase, el reglamento de un juego. Siempre que hablamos o escribimos, lo hacemos de acuerdo a un contexto, sin excepciones. Pero, ¿qué es un contexto? Un contexto es, definido rápidamente, un ámbito que se caracteriza por las actividades que se desarrollan en él. Vamos a ver ejemplos para que se entienda. Una escuela, un hospital, una iglesia, la casa en la que vivimos, todos esos son contextos. Vamos a la escuela a aprender, ahí nos toman exámenes. En este sentido, el contexto es la escuela y la actividad sería la enseñanza. Los exámenes son un género discursivo. ¿Se entiende? En cada contexto particular, por ejemplo, la escuela, circulan cierto tipo de construcciones de palabras que son bastante estables, es decir, que con el paso del tiempo pueden cambiar, pero no demasiado. Esos cambios, si ocurren, están ligados a las modificaciones en el contexto. Los exámenes, los trabajos prácticos, las notas de los directivos a los padres son claros ejemplos. Todos estos son géneros discursivos. Siempre un examen va a tener ciertas preguntas y los estudiantes tienen que poner la fecha y sus nombres. Los exámenes, además, los tenemos en el contexto de la escuela y no en otro. En la iglesia o en un club, obviamente no vamos a tener exámenes. Recapitulando, entonces, si pensamos en géneros discursivos, podemos pensar en ciertas construcciones del lenguaje, usos de la lengua que cambian muy poco en el tiempo, que permanecen estables. Por ejemplo, las leyes. Si comparamos una ley de hace 200 años y una de este siglo, notamos que no cambian mucho. ¿Se les ocurre, por ejemplo, géneros discursivos característicos de una iglesia? Tenemos, por ejemplo, escritos de las estampitas, como la actividad que ya hicieron, o rezar una oración, que sería un género discursivo oral. Quizás muchos de ustedes, antes de la pandemia, iban a un club a jugar al fútbol o al hockey. ¿Se les ocurren géneros discursivos propios de ese contexto? Por ejemplo, escritos tenemos el reglamento de algún deporte, digamos el fútbol, y oral bien pueden ser las instrucciones de un entrenador a un jugador. Todos los géneros discursivos son producidos por un emisor pensado siempre para un destinatario, en el marco de alguna actividad y contexto. Esto hace que los géneros discursivos tengan distintos formatos. Por ejemplo, cuando escribimos un trabajo práctico en la escuela para una profesora, hacemos uso de cierto formato, introducción, desarrollo, conclusión, que no utilizamos cuando le enviamos un WhatsApp a un amigo. Para ir finalizando, conviene aclarar que todo enunciado tiene una finalidad, existe por algo, es decir, hablamos o escribimos porque la situación o actividad que desarrollamos lo requiere. Siempre que alguien habla o escribe algo, busca hacer un cambio, dar una orden o lo que sea. En este sentido, un prospecto de un medicamento, un discurso político o una receta de cocina tienen una finalidad determinada, siendo escritos con una determinada estructura, forma del lenguaje, entonación o tema que los diferencian del resto de los géneros discursivos.